El aire en la corte de Madrid se ha vuelto pesado, casi sólido. En el centro de la estancia, el lecho de Carlos II se convierte en el epicentro de un terremoto político. El monarca exhala con dificultad, un sonido sibilante que corta el silencio sepulcral de la Cámara Real. Sus dedos se aferran a las sábanas, tensándose con cada espasmo. A pocos metros, el marqués de Harcourt y el conde de Harrach permanecen inmóviles, observando cada movimiento del pecho del rey. No hay palabras, solo el roce de las botas sobre el mármol y el crujido de la madera vieja. La luz de las velas parpadea, proyectando sombras alargadas que parecen devorar los tapices. Fuera, la ciudad aguarda en una calma tensa, ajena a que el último aliento de un hombre está a punto de desmoronar el equilibrio de un continente entero. El tiempo se detiene en esta habitación donde el poder se escapa entre los dedos del soberano. La muerte no es un evento, es una espera que asfixia, a escasos pasos del lecho real. Una mesa de caoba maciza sostiene el objeto que sostiene el destino de imperios. Sobre su superficie oscura, el testamento descansa extendido. La luz de las antorchas incide sobre el pergamino, revelando las fibras del papel y la caligrafía firme que desafía la fragilidad del monarca. La tinta negra, aún húmeda, brilla bajo el reflejo, un rastro líquido que parece absorber la luz de la estancia. Cada letra grabada en esas hojas es una sentencia que reconfigurará fronteras y dinastías. El documento no es solo papel, es una barrera física que separa el orden actual del caos inminente. El roce de una pluma contra el tintero cercano resuena en la sala, un sonido metálico que marca el ritmo de la historia. La mesa, firme y pesada, sostiene el peso de millones de vidas, que aún ignoran que su futuro ha sido sellado en este instante. La tinta no se ha secado, pero el curso de los siglos ya ha comenzado a desviarse. A los pies de la cama, el marqués de Harcourt y el conde de Harrach se mantienen en una danza de vigilancia constante. Sus ojos no se apartan del monarca, escaneando cada espasmo de su respiración con la precisión de un depredador. El marqués desplaza su peso. Sus botas rozan el suelo con un chasquido seco que rompe el aire viciado. A pocos centímetros, el conde de Harrach aprieta los dedos, hundiendo las uñas en sus palmas, hasta que la piel se tensa. Ninguno de los dos parpadea. Temen que un segundo de distracción les cueste el control sobre el trono. Se observan mutuamente, midiendo la distancia que los separa del documento sobre la mesa. Cada vez que el pecho del rey se hunde, el marqués inclina la cabeza, contando los intervalos entre un suspiro y el siguiente. La impaciencia de los diplomáticos es palpable, un hambre contenida que vibra en el silencio mientras esperan el último latido. El pecho de Carlos II se eleva una última vez, un movimiento agónico que parece detener el tiempo en la estancia. Luego, el aire se escapa de sus pulmones en un silbido prolongado y débil. El monarca queda inmóvil. Su cabeza se inclina ligeramente hacia un lado, dejando que la mandíbula se relaje. Los ojos pierden el brillo. El silencio que sigue no es vacío. Es una presencia física que presiona los tímpanos de todos los presentes. El marqués de Harcourt contiene la respiración, con el pecho bloqueado, mientras el conde de Harrach se queda petrificado. Nadie se atreve a dar un paso. El sonido de un reloj de pared se vuelve ensordecedor, marcando segundos que parecen horas. La inmovilidad de los embajadores es absoluta, una pausa forzada por la magnitud de lo que acaba de ocurrir. La vida ha abandonado el cuerpo, y en ese vacío, la ambición de ambos hombres se congela en un instante. El silencio persiste hasta que un criado, con manos temblorosas, se desplaza hacia el ventanal. Sus pasos resuenan sobre el mármol, un eco seco que rompe la rigidez de los embajadores. Alcanza los pestillos metálicos y los gira con un chasquido metálico que atraviesa la estancia. Empuja las pesadas contraventanas hacia afuera. El mecanismo chirría, una protesta de hierro contra la inercia del momento. Al abrirse, la luz gris del atardecer se filtra en la cámara, una claridad fría y desprovista de calor
que inunda el lecho mortuorio. La luz se desliza sobre las sábanas, revelando la palidez del monarca, bajo una nueva y cruda perspectiva. El criado se retira, dejando que el aire exterior, cargado de humedad, se mezcle con el ambiente viciado del palacio. Esta luz no trae consuelo, sino que marca el final de una era. La penumbra que protegía los secretos de la corte se disipa, exponiendo la realidad de la sucesión. El crepúsculo se instala en la estancia, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, un preludio de los tiempos convulsos que aguardan fuera de estos muros. El criado abandona la alcoba y recorre los pasillos con zancadas rápidas. En el patio, un jinete aguarda, recibe el pliego sellado, lo guarda en su alforja y espolea a su montura. El caballo sale disparado, sus cascos golpeando el empedrado con un ritmo frenético que se aleja de Madrid. La noticia viaja como una chispa sobre un rastro de pólvora. En Versalles, un mensajero desciende del caballo, jadeante, y entrega el documento a un oficial. El papel pasa de mano en mano, provocando murmullos que crecen hasta convertirse en gritos de orden. En Viena, la reacción es idéntica. Los guardias cierran las puertas de hierro mientras los diplomáticos corren por los corredores, con los rostros desencajados. La calma de las cortes se rompe en pedazos. Los escribas mojan sus plumas con urgencia, redactando despachos que vuelan hacia los cuarteles. No hay tiempo para el duelo. El vacío de poder actúa como un imán que atrae el caos. En el Salón de Espejo de Versalles, el documento llega a manos de Luis XIV. El monarca rompe el sello de cera roja con un movimiento seco. Sus ojos recorren las líneas escritas por el difunto Carlos II. El nombre de Felipe de Anjou destaca sobre el pergamino, designado como el único heredero universal. El rey francés asiente, un gesto mínimo que sella el destino de una dinastía. La noticia cruza las fronteras con la rapidez de un rayo. En Viena, el conde de Harrach recibe la confirmación. Sus dedos se cierran con fuerza sobre el papel hasta arrugarlo, mientras sus nudillos se tornan blancos. El miedo se instala en los pasillos de la corte austriaca. Los ministros se reúnen en corrillos, intercambiando miradas cargadas de hostilidad. En las cancillerías de Londres y La Haya, los mapas se despliegan sobre las mesas de roble. Los diplomáticos señalan las rutas comerciales y las fronteras. Las mapas, la indignación se convierte en un murmullo constante. Las espadas golpean las vainas mientras los generales reciben órdenes de preparar sus regimientos. El nombramiento de Felipe no es solo una sucesión, es una fractura en el equilibrio continental que obliga a cada nación a elegir un bando. Felipe de Anjou llega a Madrid bajo un sol que quema el horizonte. Las puertas del palacio se abren de par en par, dejando entrar el eco de los cascos sobre el empedrado. En el salón principal, el aire se vuelve pesado. Felipe camina hacia el estrado, cada paso resuena en el silencio absoluto de la corte. La corona es depositada sobre el cojín de terciopelo. El metal brilla con una intensidad que corta la penumbra. Los embajadores extranjeros permanecen de pie, sus manos rígidas a los costados, observando cómo el nuevo monarca toma su lugar. No hay aplausos, solo el sonido metálico de las espadas que golpean el suelo al ritmo de los movimientos de la guardia. La ceremonia se desarrolla con una precisión gélida. Felipe se sienta en el trono. Su mirada recorre la sala y se detiene en los representantes de las potencias rivales. Cada gesto del nuevo rey es un desafío directo. Las campanas de la catedral comienzan a repicar, un sonido sordo que se expande por las calles y atraviesa las fronteras. En el salón, los diplomáticos no intercambian palabras. El nuevo monarca sostiene el cetro con firmeza, mientras el resto de la sala contiene el aliento, consciente de que el equilibrio continental acaba de romperse. En Versalles, Luis XIV recibe el despacho que confirma la coronación en Madrid. El monarca no pronuncia palabra, se sienta ante su escritorio y despliega un mapa de Europa sobre la superficie de madera. Con un movimiento decidido, toma la pluma y firma la orden de movilización general. La tinta negra se seca sobre el papel.
En los pasillos del palacio, el eco de las botas de los oficiales reemplaza el murmullo de los cortesanos. Los mensajeros corren hacia las caballerizas, portando los sellos reales que activan a los regimientos en las fronteras. En el patio, el sonido de los tambores comienza a marcar un ritmo constante, un pulso de guerra que se extiende. Los intendentes revisan los inventarios de pólvora, grano y municiones. Los carromatos se cargan con suministros. La maquinaria militar está en marcha, transformando la voluntad del rey en una fuerza imparable que se despliega. En Viena, el emperador Leopoldo I recibe el informe de la coronación en Madrid. El papel cae sobre la mesa, golpeando la madera con un sonido seco. El emperador se levanta, sus pasos resuenan con fuerza sobre el suelo de piedra mientras atraviesa el salón hacia la gran campana de aviso. Los generales son convocados de inmediato. Entran en la sala, el tintineo de sus espuelas rompe el silencio del palacio. Leopoldo despliega un mapa del continente sobre la mesa central y señala con un dedo firme las fronteras de los Países Bajos. Sus ojos recorren los rostros de los comandantes, buscando una respuesta inmediata. El emperador golpea el mapa con el puño, haciendo vibrar los tinteros. Jura ante sus hombres que el trono español jamás pertenecerá a los Borbones. La tensión en la sala se vuelve asfixiante. Los generales inclinan la cabeza, aceptando la orden de preparar las tropas. Leopoldo camina hacia el ventanal, observando el patio. Cada palabra pronunciada en ese salón es un clavo en el ataúd de la diplomacia, transformando la corte en un campamento militar listo para la guerra total. La red de alianzas europeas se deshilacha en cuestión de horas. En las cancillerías, los embajadores reciben instrucciones contradictorias que llegan con la urgencia de los caballos al galope. Un sello de cera roja es roto. Un tratado firmado hace apenas una semana queda anulado. Los mensajeros cruzan las fronteras con sacas llenas de documentos que cambian las lealtades de estados enteros. En una mesa, un mapa es marcado con tinta azul, solo para ser tachado con una cruz negra minutos después. Los diplomáticos se mueven de una sala a otra, intercambiando promesas que se evaporan antes de ser escuchadas. La incertidumbre se apodera de las capitales. En los pasillos, los cortesanos cuchichean mientras observan cómo los retratos de los aliados son retirados de las paredes. Nadie sabe quién será el enemigo al amanecer. Los tratados de defensa se convierten en papel mojado, mientras los ministros intentan descifrar el nuevo equilibrio de poder. La desconfianza se vuelve la única moneda de cambio. Un príncipe que ayer juraba lealtad a Versalles hoy negocia en secreto con Viena. Los mapas de las fronteras parecen dibujos en la arena, borrados por la marea de la traición. El llamado a las armas resuena en los patios de armas. Los soldados cargan sus mosquetes y ajustan las correas de sus mochilas. El metal choca contra el metal con un sonido sordo y constante. Bajo un cielo gris que amenaza con tormenta, las columnas de infantería comienzan a formarse. Los capitanes alzan los estandartes, que se despliegan pesadamente en el aire frío. Las banderas, con sus colores y emblemas, ondean sobre las cabezas de miles de hombres, que marchan al unísono. El suelo vibra bajo el peso de las botas que golpean el camino embarrado. No hay música, solo el ritmo seco de los tambores, marcando el paso hacia el horizonte. Los caballos relinchan, tirando de los pesados carros de suministros que se hunden en el lodo. Cada regimiento se aleja de las ciudades, dejando atrás los campos cultivados para adentrarse en la incertidumbre de la guerra. El aire es denso, cargado con el olor a cuero húmedo y hierro. Los estandartes se inclinan hacia adelante, guiando a la masa de hombres hacia un destino sangriento. La marcha es implacable. A medida que las tropas avanzan, el horizonte se cierra sobre ellos, ocultando el camino de regreso. El despliegue es total, una marea de acero que se mueve lentamente bajo la luz cenicienta del día. La columna de infantería francesa se detiene ante un poste de madera pintado con los colores de las Provincias Unidas. El oficial al mando levanta su mano derecha, deteniendo el avance de los tamborileros. El silencio se vuelve absoluto. Un sargento se adelanta,
empuja el poste fronterizo con el cañón de su arma y lo derriba contra el suelo. Sin esperar órdenes adicionales, los soldados cruzan la línea invisible que separa la paz de la guerra. A lo lejos, en una pequeña elevación, un puesto de guardia holandés observa la incursión. Los centinelas sueltan sus pipas. Los franceses no se detienen. Despliegan sus filas, ocupando el camino principal con una precisión mecánica. Un oficial holandés desenvaina su espada, un destello metálico que atraviesa la bruma matutina. La frontera ha dejado de existir. El avance continúa, imparable, mientras los ojos de ambos bandos se encuentran. La fortaleza holandesa se alza sobre el horizonte, un bloque de piedra gris que bloquea el paso. Las tropas francesas despliegan sus escalas, golpeando los muros con un estruendo sordo. Los soldados trepan sus dedos aferrándose a las grietas de la mampostería mientras las piedras caen desde arriba. Un mosquete dispara desde una almena. El fogonazo ilumina brevemente la penumbra. Los atacantes no retroceden, se agrupan en la base, empujando con sus hombros contra la pesada puerta de roble. La madera cede con un crujido agónico. Los hombres irrumpen en el patio interior, sus bayonetas brillando bajo la luz mortecina. Los defensores retroceden. Un sargento francés alcanza el mástil central, corta las cuerdas y la bandera holandesa cae al suelo, pisoteada por el avance implacable. En ese preciso instante, la fortaleza queda bajo control extranjero. El continente entero se incendia. El silencio que sigue a la caída del fuerte es antinatural, una pausa tensa antes de la tormenta. En el horizonte, las baterías de artillería pesada ajustan sus ángulos, sus ruedas de madera hundiéndose en el barro húmedo. Un oficial levanta un farol. La mecha arde con un siseo constante. El primer cañón ruge, un estallido seco. El sonido rebota contra las colinas, un trueno artificial que anuncia el fin de la cordura. Segundos después, el aire se llena de silbidos agudos, impactando contra los muros de piedra con una fuerza devastadora. La mampostería se desintegra en una nube de polvo gris. En las trincheras, los hombres se encogen, cubriéndose los oídos mientras el suelo bajo sus pies vibra con cada descarga. El humo de la pólvora, denso y acre, comienza a envolver el campo de batalla, ocultando el sol y tiñendo la luz de un tono enfermizo. El horror se desata sin control. Una marea de fuego que devora la calma y prepara el escenario para la carnicería. La onda expansiva del primer cañonazo cruza los ríos y las cadenas montañosas. En los caminos reales, las columnas de infantería avanzan levantando nubes de polvo que ocultan el sol. Los tambores marcan un ritmo incesante, un pulso que dicta el movimiento de miles de hombres hacia las fronteras. En las ciudades, los herreros trabajan día y noche, martilleando el hierro para forjar puntas de lanza y herraduras. El campo, antes cultivado, se convierte en un laberinto de trincheras y campamentos improvisados. Los caballos pisotean las cosechas, dejando tras de sí surcos de barro y desolación. La logística de la guerra devora los recursos de las provincias. Los graneros se vacían para alimentar a los regimientos en marcha. En las cortes, los mensajeros llegan agotados, entregando despachos que ordenan nuevos asedios y movilizaciones. La guerra se vuelve una rutina de hierro y sangre. Las estaciones pasan, pero el estruendo de los mosquetes no cesa. Los mapas se dibujan y se borran con la tinta de los tratados y la sangre de las escaramuzas. 13 años de pólvora se extienden ante Europa como un abismo sin fondo. La paz es solo un recuerdo borroso, sepultado bajo el peso de una maquinaria bélica. En las llanuras de Blenheim, el terreno se convierte en un infierno de barro y metal. Las filas de infantería se despliegan, los hombres aprietan los mosquetes con los nudillos rígidos. Un oficial desenvaina su espada, señalando el horizonte, donde las líneas enemigas aguardan tras sus parapetos. La orden resuena y el avance comienza. Primero es un paso firme, luego un trote que se acelera bajo el peso del equipo. De repente, el cielo se oscurece con una lluvia de plomo.
Las balas de mosquete silban, golpeando el suelo y levantando astillas de tierra. Un hombre cae, pero la línea se cierra al instante, manteniendo la formación. La carga se vuelve desesperada. Los soldados corren, sus botas hundiéndose en el lodo, mientras el aire se satura con el olor acre de la pólvora quemada. Los cañones enemigos disparan a quemarropa, abriendo brechas en las filas que se tiñen de rojo. El estruendo es ensordecedor, un rugido constante que ahoga cualquier grito. El impacto fractura la línea. El acero choca contra el acero con un chirrido agudo que corta el aire. Los hombres se traban en un abrazo mortal, forcejeando en el lodo. El humo de la pólvora se vuelve tan denso que oculta el sol, convirtiendo el día en un crepúsculo artificial de ceniza. Los gritos de mando se pierden en un rugido sordo de agonía y desafío. Nadie escucha ya los tambores, solo importa el peso del arma y la resistencia del oponente. Un soldado cae, su bayoneta se clava en la tierra, mientras intenta levantarse. A su lado, otro hombre suelta su mosquete, sus manos vacías buscan un apoyo que no existe. El suelo se vuelve resbaladizo, una mezcla de barro y sangre que dificulta cada paso. Los oficiales pierden el control de sus unidades. La batalla se fragmenta en cientos de duelos aislados. El aire sabe a hierro y azufre. Cada segundo que pasa, el costo humano aumenta, de forma incalculable. Los cuerpos se apilan en las zanjas, formando montículos que sirven de parapeto para los que aún siguen en pie. Lejos del campo abierto, el conflicto se encierra tras los muros de Barcelona. La ciudad se convierte en el blanco de un asedio implacable. Día tras día, las baterías de artillería ajustan su puntería. El aire se desgarra con el silbido de las balas de cañón que cruzan el horizonte. El primer impacto golpea la piedra caliza de la muralla, levantando una nube de polvo blanco que oculta el sol. El estruendo es constante, un martilleo rítmico que no concede tregua. Los proyectiles caen sobre las casas, atravesando tejados y reduciendo vigas de madera a astillas. Cada explosión sacude los cimientos, haciendo que las ventanas estallen en una lluvia de vida. La piedra se desmorona, cayendo en cascadas sobre las calles. Los muros, antaño orgullosos, muestran ahora cicatrices profundas, brechas que se ensanchan con cada descarga. El humo de los incendios se mezcla con el polvo. Los escombros se acumulan en las esquinas, transformando plazas y callejones en un laberinto de ruinas. Los proyectiles siguen lloviendo, golpeando sin piedad. La ciudad se desintegra bajo el peso del hierro, convirtiéndose en una carcasa de piedra calcinada. El bombardeo es un proceso de erosión violenta. Dentro de las murallas, la vida se ha reducido a la búsqueda de agua y restos de comida. Los ciudadanos se arrastran entre los cascotes, evitando los focos de fuego que brotan de las casas derruidas. Una mujer aparta vigas calcinadas con las manos desnudas, buscando cualquier rastro de grano en el suelo polvoriento. No hay pan ni leña, solo el humo que irrita los pulmones y obliga a todos a cubrirse el rostro con trapos sucios. Los niños se esconden en sótanos oscuros, con los oídos tapados por el estruendo constante de la artillería exterior. La falta de alimento debilita los músculos. Los hombres apenas pueden sostener las herramientas para retirar los escombros que bloquean las calles. El hambre es una presencia física que consume la voluntad, un vacío que se siente más que el miedo a las balas. Cuando una chispa salta sobre un montón de madera seca, los vecinos se movilizan en una cadena humana, pasando cubos de agua estancada, para sofocar las llamas antes de que devoren lo poco que queda en pie. Cada esfuerzo es una batalla contra el agotamiento. La resistencia es el acto mecánico de seguir respirando. Más allá de las murallas, la guerra se extiende por los campos de cultivo. Las tropas avanzan en columnas cerradas, pisoteando los tallos de trigo que aún no han sido cosechados. Los soldados portan antorchas encendidas,
deteniéndose en cada parcela para prender fuego a los graneros y a los campos secos. La llama se propaga con rapidez, devorando el sustento de toda una región en cuestión de minutos. El humo negro se eleva hacia el cielo, oscureciendo el sol. Los caballos de caballería galopan sobre los huertos, destrozando con sus cascos las hortalizas y los sistemas de riego. No queda nada en pie. Los graneros, llenos apenas hace unos días, se desploman sobre brasas ardientes, convirtiendo el grano en carbón. Los árboles frutales son talados o calcinados hasta quedar como esqueletos negros que se alzan sobre la tierra yerma. El viento arrastra las cenizas por los caminos, cubriendo los campos donde antes crecía la vida. La desolación es total. El rastro de las tropas es una cicatriz de fuego que atraviesa el valle, eliminando cualquier posibilidad de cosecha futura y dejando tras de sí un silencio absoluto. En los despachos, los mapas se despliegan sobre mesas de roble. Los generales marcan posiciones con fichas de madera, moviendo regimientos enteros, de un sector a otro, como si fueran peones en un tablero de ajedrez. Un dedo traza una línea sobre el papel, y al otro lado del continente, 10.000 hombres reciben la orden de avanzar hacia una muerte segura. Los soldados marchan hacia las trincheras, sus botas hundiéndose en el barro, siguiendo instrucciones que no comprenden. Cada movimiento en el mapa se traduce en una descarga de artillería que desintegra filas compactas de infantería. Los hombres caen en el fango, sus cuerpos amontonándose en las zanjas, convertidos en simples cifras en los informes de bajas que regresan a la capital. Los oficiales de enlace corren entre las líneas con órdenes selladas, ignorando el rastro de sangre que dejan a su paso. Un regimiento es sacrificado para ganar apenas unos metros de terreno, una maniobra táctica que se anota con tinta negra en el registro de la campaña. Los caballos de carga se desploman bajo el fuego cruzado, bloqueando los caminos mientras los soldados trepan sobre ellos para continuar el avance. No hay rostro en la estrategia, solo la fría lógica. A cientos de leguas del frente, el aire huele a cera derretida y pergamino. En las cámaras privadas, los monarcas se sientan frente a escritorios pulidos. Sus dedos, limpios y firmes, sostienen plumas de ave que rasgan el papel con precisión. Escriben órdenes que atraviesan fronteras, dictando el destino de regimientos enteros. Mientras en las trincheras los hombres se hunden hasta las rodillas en un fango espeso y pegajoso, mezclado con restos de pólvora y metal, aquí la única preocupación es la fluidez de la tinta. Un sello de lacre rojo cae sobre el papel, endureciéndose rápidamente. El mensajero toma el sobre, lo guarda en su zurrón y parte al galope, ajeno al hedor de la descomposición que impregna el campo de batalla. En el palacio, el fuego de la chimenea crepita, proporcionando un calor constante que nunca llega a las líneas de combate. Los reyes leen informes de victorias y derrotas, sus ojos recorriendo cifras de bajas como si fueran simples gastos contables. No hay barro en estas estancias, solo el brillo de los candelabros. Cada palabra escrita en la misiva es una sentencia ejecutada en el campo. Un monarca ajusta su postura, firma un nuevo decreto de movilización y vuelve a mirar por la ventana, observando los jardines perfectamente podados. A miles de kilómetros, la artillería responde a esas palabras destrozando la tierra y borrando a miles de hombres de la existencia. La maquinaria de guerra comienza a chirriar. Los graneros están vacíos y las arcas reales, exhaustas. En los campamentos, los soldados ya no limpian sus armas. Se sientan contra los muros derruidos, con las manos temblorosas y la mirada fija en el horizonte. Los caballos de tiro, reducidos a piel y hueso, se desploman en los caminos, bloqueando el paso de los suministros. No llegan más refuerzos. El metal de los cañones se oxida bajo la lluvia constante y la pólvora, húmeda y escasa, apenas alcanza para un último disparo. Los generales recorren las líneas y solo encuentran silencio. Ya no hay gritos de mando, solo el jadeo de hombres que han perdido la capacidad de sentir odio. Las naciones han llegado al límite de su resistencia
El continente entero se tambalea bajo el peso de 13 años de devastación. Nadie tiene fuerzas para cargar el mosquete, ni voluntad para avanzar un paso más sobre el terreno calcinado. La guerra se detiene por puro agotamiento, porque la tierra ya no puede absorber más sangre, y el hombre ya no puede soportar más muerte. El fragor de la batalla se apaga, dejando tras de sí un vacío absoluto. Los carruajes atraviesan los campos devastados, dejando atrás las ruinas humeantes y los campos sembrados de hierro retorcido. Los delegados, con los rostros marcados por el cansancio de 13 años de conflicto, llegan finalmente a Utrecht. El aire aquí es distinto, cortante y gélido, sin el rastro de pólvora que ha impregnado la atmósfera europea durante más de una década. Entran en el salón designado para la reunión. Es un espacio vasto, de techos altos y paredes desnudas, donde el silencio se asienta como una capa de escarcha. No hay fuego en las chimeneas, solo una luz mortecina que se filtra por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotan en el aire estancado. Los hombres se sientan a la mesa, manteniendo una distancia calculada entre sí. Sus movimientos son lentos, casi mecánicos, como si el peso de millones de vidas perdidas gravitara sobre sus hombros. Nadie habla. El sonido de una silla arrastrándose sobre el suelo de piedra resuena con una intensidad insoportable, rompiendo la quietud momentáneamente. Aquí, en esta sala fría, el destino de las dinastías espera ser redibujado, mientras el aliento de los presentes se condensa en pequeñas nubes blancas. Un tintero de plata descansa en el centro de la mesa. La tinta negra, espesa y fría, espera. Un delegado extiende la mano. Sus dedos se cierran sobre el mango de la pluma con una firmeza que hace crujir el pergamino. La punta metálica se hunde en el papel, rasgando la superficie con un sonido seco y cortante. No hay vacilación. Cada trazo es un golpe que sella el destino de millones. La pluma se mueve con una violencia contenida, dejando surcos oscuros que marcan el fin de 13 años de horror. Otro delegado toma su turno, presionando el sello de cera contra el documento. El sonido del lacre al enfriarse es el único ruido en la estancia. Sus manos no tiemblan, aunque los nudillos resaltan bajo la piel tensa. Firma tras firma, el tratado se convierte en un muro infranqueable. La tinta se seca lentamente, formando una mancha negra que divide el pasado del presente. Los hombres sueltan las plumas, que ruedan sobre la madera pulida. El documento, ahora cargado con el peso de la paz, queda expuesto sobre la mesa. Los delegados despliegan un mapa sobre la mesa, cubriendo las firmas aún frescas. Un dedo recorre la costa mediterránea, deteniéndose en el peñón de Gibraltar. Se traza una línea roja que separa la roca del resto del territorio peninsular. La pluma marca una cruz sobre Menorca, indicando su transferencia inmediata. Felipe de Anjou retiene la corona, pero el mapa de España se contrae ante los ojos de los presentes. Las posesiones en los Países Bajos y los territorios italianos son tachados con trazos firmes, pasando a manos de otras potencias. Un oficial entra en la sala y deposita un juego de llaves de hierro sobre la mesa. Son las llaves de las fortalezas perdidas. El sonido del metal al chocar contra la madera es seco, definitivo. España queda reducida a su núcleo peninsular, despojada de sus enclaves estratégicos. Los delegados observan cómo el territorio que antes se extendía por media Europa se encoge en el papel. No hay discursos, solo el movimiento de los mapas. La corona permanece en Madrid, pero el reino es ahora una sombra de lo que fue. El silencio regresa a la sala, cargado con la realidad del imperio mutilado. El testamento de Carlos II descansa ahora en un archivo. Su papel amarillea bajo el peso de los siglos. En las fronteras, los mojones de piedra marcan las nuevas divisiones, cicatrices de roca que separan tierras antes unidas. Los campos de batalla, antaño cubiertos de humo, se han convertido en tierras de cultivo donde el arado aún desentierra restos de metal oxidado. Europa ha cambiado de forma. Las dinastías se han reajustado como piezas de un mecanismo que nunca deja de girar. El Palacio de Madrid permanece en penumbra,
Sus salones conservan el eco de los pasos de un monarca que no dejó descendencia, solo un vacío que costó 13 años de sangre llenar. La fragilidad del poder se manifiesta en cada muro reconstruido y en cada tratado guardado bajo llave. No hay gloria en este silencio, solo la evidencia de un continente que ha sido redibujado por la ambición. La historia avanza, dejando atrás el rastro de una guerra que comenzó con un suspiro en un lecho de muerte y terminó con el mapa de un imperio reducido a sus huesos. La paz es una costura sobre una herida abierta, un recordatorio constante de que cualquier trono, por poderoso que parezca, es tan vulnerable como el hombre que lo ocupa.